Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya está con nosotros Jorge Gómez de Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Y también Ignacia Gómez, presidenta de Ciudadanos. Ignacia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Ahí hemos hablado harto en la mañana de situaciones más o menos complejas, de todo lo que está ocurriendo, pero hay ciertas cosas que me imagino impactaron harto y tienen harta réplica, por lo menos en las redes sociales. Esta reunión que se generó ayer en Temucuicui entre el hermano y la madre del detective asesinado ahí y el padre de Camilo Catrillanca. De alguna manera mucha gente ve ahí un símbolo de un padecimiento transversal de situaciones por temas que tienen que ver con básicamente la forma en que el Estado no puede lidiar con la seguridad de las personas ni con determinadas situaciones particulares, en el caso de los pueblos originarios, digamos. Pero no es común que aparezcan de repente símbolos que eventualmente uno tendería a creer que están disociados o están enemistados o que están antagónicos y que de alguna forma se genera algún grado de diálogo y se genera una suerte de empatía por el dolor mutuo que están viviendo. Jorge e Ignacia. Jorge. Mira, yo creo que lo que se produce ayer de alguna forma fue un cierto simbolismo y no puedo evitar recordar había un discurso de Robert Kennedy que él hace sobre la violencia y él dice que de alguna manera la violencia al final siempre termina afectando a hermanos, padres, hijos, y por lo tanto acá lo que uno ve en lo que ocurrió ayer es eso, son personas que finalmente perdieron un ser querido, en este caso un padre que perdió un hijo y un hermano que perdió, o sea, una persona que perdió un hermano, y yo creo que igual hay que tomar el valor de ese tipo de acciones, en el sentido del problema que implica finalmente la violencia, en cualquiera de sus formas, y cuando está de alguna manera mediando las relaciones humanas. Y ese problema yo creo que es el que falta abordarlo, desde una mirada también, no sé si decir humana, pero que considere finalmente los efectos que esto tiene sobre otras personas finalmente. Y eso de alguna manera se liga tanto con el proceder, en este caso la autoridad, pero también con quienes eventualmente asumen que la violencia es un medio para cumplir fines. Y yo creo que esa es una reflexión que en Chile nos ha dado en los últimos años. Yo creo que eso fue una reflexión que se dio a partir del retorno a la democracia, con el problema de la ruptura de la democracia en Chile, con el tema de la dictadura. Quizás en algún momento eso se comenzó a olvidar. Y de alguna forma lo que vemos es, el problema es que la violencia genera efectos concretos sobre las personas y no soluciona nada. Y entonces yo creo que este acercamiento tiene ese simbolismo, es decir, cómo tú estableces de alguna forma puente. Ahora, claro, lo que de alguna manera eventualmente no hay que confundirse es que el acercar puentes o el generar estos acercamientos, que aparte yo creo que no son puentes como entre bandos, son víctimas de una situación de violencia. Lo que no hay que como caer en la trampa es de que es necesario, sobre todo ante este tipo de simbolismos, el establecer responsabilidades, siempre. Responsabilidades de quienes ejercen violencia contra otros, ya sean agentes del Estado o particulares que eventualmente asumen
una vindicación o una representatividad que quizás ni siquiera les compete, pero yo creo que es importante también eso, porque finalmente el problema de la violencia como un mediador se suscita cuando, y esto es como más, como cuando el derecho no impera, y entonces impera la arbitrariedad. Yo creo que eso es lo que muchas veces en Chile está ocurriendo, es que la arbitrariedad, es decir, que cualquiera ejerce violencia contra otro, impera por sobre lo que es el derecho y la asignación de justicia. Yo creo que tiene un simbolismo muy fuerte en ese sentido. Ignacia. Yo creo que en Chile estamos viviendo un periodo en que hay muchas heridas que todavía no están sanadas, ya lejos de estar sanadas en realidad. Una de ellas es el conflicto en la Araucanía y todo el tema que tenemos con los pueblos originarios que el Estado de Chile simplemente no lo ha sabido abordar y hay una deuda ahí muy histórica, muy dolorosa, en donde tenemos que muchas veces volver a aprender y desaprender la historia que nos contaron también. Entonces, eso por una parte, hay una herida muy profunda ahí que está lejos de estar sanada, todo lo contrario, está muy abierta. Y por otro lado también hay heridas que tienen que ver con la dictadura, con las policías, con cómo las policías han sido de alguna manera diseñadas, los protocolos y toda la reforma que tiene que también existir para tener una policía que bueno, respete los derechos humanos, pero que al mismo tiempo tenga la credibilidad y la legitimidad y el poder de restablecer el orden público, que es un rol fundamental en un Estado de Derecho y en una república. Entonces, yo creo que estamos en un momento como de reestructuración y quizás puede ser una buena oportunidad para mirar estos temas que nos duelen y hacer reformas con mirada de largo plazo. En el caso de los pueblos originarios, hoy día tenemos un proceso constituyente en donde vamos a tener una conversación y un diálogo democrático que nos va a permitir quizás, y yo creo que sería una buena oportunidad para entrar al fondo del problema y no quedarnos más ya por encima, más allá de poder analizar situaciones que están hoy día siendo concretas, pero yo creo que hay un problema muy de fondo. El diálogo del proceso constituyente puede ser una oportunidad para restablecer, para reconocer a los pueblos originarios, para darles las autonomías que sean necesarias y abordar el tema de una vez por todas en serio. Por otra parte, también necesitamos una reforma de las policías que nos permita vivir en un Estado de Derecho donde las personas tengan el derecho a la seguridad, porque como bien dice Jorge, la violencia no puede ser en ningún momento validada como una forma de convivencia y esto de alguna manera se ha estado desde el estallido social y desde el caso Catrillanca hasta la fecha y antes de hecho, es como que se empieza a visibilizar una crisis mucho más profunda y yo creo que es momento como de abordar las reformas desde mucho más, desde una mayor profundidad para poder deslegitimar cualquier tipo de violencia y poder tener o avanzar hacia una convivencia con mayor paz social. Sí. Ahora, tanto Jorge como Ignacia, no existe, creo yo, un camino que sea más civilizado, digamos, que sea menos inclinado a la violencia que generar la salida de un problema a través de una instancia de conversación, diálogo, acuerdos y después presentarle ese resultado a la ciudadanía para que tome la decisión final. Desde ese punto de vista, tengo yo la impresión que se hizo lo que había que hacer y en la construcción de este proceso constituyente. Y sería lamentable, y en eso estoy de acuerdo con ustedes dos, sería lamentable que personas que eventualmente no ven en el proceso constituyente un camino civilizatorio de resolución de problemas, atenten contra él de múltiples formas, digamos, desde las violaciones de derechos humanos hasta
los crímenes de la forma como hemos estado viendo en la Araucanía, digamos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los riesgos que podría ocurrir en este proceso constituyente es que personas no lo validen o no lo legitimen y empiecen como a rodearlo, como dicen por ahí, y legitimen actos de violencia. Yo creo que eso no lo podemos permitir y estoy segura porque cuando el apruebo gana por un 80% de los votos, yo creo que hay una señal muy clara de que la mayoría de los chilenos queremos esta reestructuración, este proceso constituyente como una vía institucional, como una vía institucional y demócrata para resolver nuestros conflictos. Y yo creo que la gran mayoría de las personas quiere la paz, quiere una paz que es pacífico, quiere soluciones institucionales y democráticas. Y eso habla muy bien del pueblo de Chile, que votó en su gran mayoría de manera contundente por el apruebo y que quiere cambios institucionales por la vía pacífica y no quiere la violencia. Yo estoy segura de que los grupos que quieren la violencia son extremistas y son los menos, y no podemos, la gran mayoría de los chilenos, validar de ningún tipo estas acciones violentas que son completamente rechazables. Ahí agregando, Jorge. yo agregaría algo que me parece que es relevante en esto, porque de alguna manera efectivamente el porcentaje del plebiscito establece una unanimidad que sin embargo en la propia convención no está establecida. Y yo creo que va a ser muy importante de parte de los constituyentes electos comprender eso, porque finalmente ahí va a entrar en juego en la comprensión de lo que implica primero el pluralismo democrático, la discusión de ideas, el establecer consensos, porque el plebiscito no estableció una unanimidad respecto a los contenidos de la Constitución. Y yo creo que eso es importante entenderlo, porque efectivamente yo creo que hoy día hay grupos que asumen que el plebiscito estableció una unanimidad en el contenido. Y creo que ahí a veces es bueno recordar lo que algunos grandes pensadores decían. Por ejemplo, Norberto Bobbio tiene un artículo que escribió en 1978 a propósito de una situación, a propósito de los 30 años de la Constitución italiana, y él dice: nos quejamos de la Constitución y la acusamos de esto y de esto otro, y Bobbio hace una analogía que es bien interesante, que probablemente a Fernando le va a gustar, porque él dice: mira, así como las reglas del fútbol permiten o de alguna manera establecen un cierto marco, pero hay equipos que son buenos y otros malos, el desempeño de una política también depende de la calidad de los jugadores. Y creo que eso es importante entenderlo, porque acá también eventualmente la calidad de los constituyentes va a determinar también qué tipo de constitución tenemos. Eventualmente podría escribirse una gran constitución, pero si la calidad de los jugadores no es muy buena, ya la Constitución no puede hacer mucho más allá de eso. Y yo creo que es importante hoy día el comprender que la Constitución establece un marco y que se va a establecer un marco de reglas políticas, ¿cierto? Pero también tenemos desafíos de otra índole que escapan a esos marcos. Jorge, solamente para aclarar, me quedé un poco cachudo con lo que tú planteaste. Cuando tú dices de que la calidad de esa solución puede no ser esa, ¿te estás refiriendo tú a que de alguna manera las personas que constituyan la Convención Constitucional no sean todo lo expertas, todo lo duchas, todo No. ¿Qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, a la forma de hacer política, en el sentido de que tú vas a tener gente que va a hacer política, no es necesario ser experto ni doctor en Derecho Constitucional, sino que qué tipo de jugador tú tienes, porque tú tienes en el fútbol, tienes jugadores que juegan muy bien al fútbol, mueven muy bien la pelota, y hay otros que son más bien buenos para el codazo, buenos para la simulación. A eso me refiero un poco con el tema de la calidad de los jugadores. Y eso no está determinado ni por sectores políticos, eso en realidad va a ser más bien azaroso, ¿te fijas? Pero eso va a ser un factor que de alguna manera también va a incidir en el propio juego constitucional e incluso en lo que ocurra después. Es decir, supongamos que la Constitución establece una muy buena Constitución en términos de derecho constitucional comparado, pero en la praxis, es decir, ¿quiénes van a ser los que luego
hagan funcionar ese marco, también va a ser un elemento importante que de alguna forma defina si hay satisfacción o decepción con esto. ¿Te fijas? Es un poco a lo que voy yo con el tema del proceso. Por eso yo creo que es un proceso muy complejo, pero que es importante asumirlo con responsabilidad. Yo creo que además de la importancia de quiénes van a ser los constituyentes, que para mí en realidad van a ser los más representativos de la gente, y eso pasa porque haya ojalá la mayor diversidad posible. Ya el hecho de que sea paritaria es histórico y es una tremenda oportunidad para ser un ejemplo de país en el mundo. Y eso va a ser representativa ya de mujeres y hombres, y ojalá sea lo más representativa y lo más diversa posible, y que recoja la diversidad del pueblo de Chile. Yo creo que eso es clave. Pero más allá de eso, también es muy importante el proceso, no solamente quiénes son los jugadores, sino que este proceso se desarrolle lo más democrática, participativamente posible, y que se genere un clima de conversación y diálogo y de puente y de articulación con los distintos sectores de la sociedad. Acá los medios van a jugar un rol muy importante, la academia va a jugar un rol muy importante, los centros de estudio, los jóvenes, las organizaciones sociales desde luego, también el sector privado, el sector público, etcétera. Yo creo que el clima del proceso es tan importante, o quizás más importante incluso que el resultado mismo, porque lo que estamos ávidos como país, lo que le llora, como quien dice, a Chile, es un proceso abierto, democrático, de diálogo y de legitimación de la institucionalidad que vamos a construir por los próximos 40 o 50 años, quién sabe. Entonces, creo que es muy importante que la gente que llegue sea lo más representativa posible y que el proceso sea un proceso armónico. Eso yo creo que es el gran desafío, y es donde quizás está más puesto el foco del riesgo, en el proceso mismo. Sí, ahora, todo esto tenemos que tener de alguna manera conciencia que todo esto que estamos recorriendo a través del proceso constituyente es nuevo. No es algo donde haya un mapa perfectamente claro, porque lo hemos hecho muchas veces antes y por lo tanto uno corrige pequeños detallitos de las anteriores oportunidades y tenemos un camino conocido, cómodo, y no. Esto va a ser probablemente todavía con márgenes de error que pueden ser bastante interesantes. Se necesita buena voluntad, y se necesita, por cierto, voluntad política por parte de las autoridades para que esto consiga, pero hay que entender de que esto no se ha hecho nunca antes. Entonces, no, es la sorpresa por determinadas cosas que pasen no ayuda mucho. Hay que construir para que esto esté lo más sólido posible, entendiendo que vas a tener que hacer muchas cosas mientras vas caminando. Sí, y se dieron cuenta ustedes que llevo ya llevamos 21, y yo por lo menos hoy día no he hecho ni una metáfora futbolística, pero el día ha estado lleno de metáforas futbolísticas. Pero Jorge ya hizo una, ya hizo. Sí, pues, por eso te digo, Jorge hizo una, en el panel anterior también se hizo una entrevista a la mañana a las 8 también. Es que no podemos cambiar nuestra cultura, pues tenemos que hablar con un lenguaje que nos gusta. A mí me encanta la rapidez con que los chilenos asociamos montones de cosas a la analogía, analogía futbolística muy rápido. Claro, yo creo que, Fernando, a propósito de eso, claro, yo creo que hoy día existe, y quizás ha ido bajando un poco el nivel, pero en algún punto se produjo alta expectativa con el clásico, si queremos hacer la analogía, sí. Y luego el clásico no cumplió esa expectativa. Entonces yo creo que acá lo que se va a requerir, y muy importantemente, es una cuota de ponderación de los actores políticos. Yo creo, concuerdo con Ignacia en que yo creo que no solo los actores políticos en sí, es decir, no solo los constituyentes, sino el entorno, los medios, los líderes políticos, los líderes sociales, las organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios,
van a tener que contribuir a ciertos niveles de ponderación, y no se malentienda con claudicaciones de principio, sino con ponderación, para contribuir a un diálogo mucho más como, de alguna forma, expedito, para poder llegar a acuerdos y establecer finalmente los marcos de esta nueva Constitución. Porque obviamente lo que se tiene que evitar a toda costa, y a propósito de lo que pasó en Estados Unidos, es que estos grupos o grupos minoritarios, o no tan minoritarios en muchos casos, asuman que tienen el derecho a amedrentar a los constituyentes, a empezar los salones, a pararse sobre las mesas, a gritar. Yo creo que eso no es lo que debería ocurrir en este proceso. Y eso es una tarea de todos los actores. Es de todos. Sí. Es de todos. Tenemos, yo creo que todos que tener un grado de responsabilidad de lo que está en juego, desde los distintos roles que podamos estar, o jugar en la cancha, si tú quieres, para hablar de fútbol también. Pero ahí lo importante es que podamos todos unirnos al menos en ponernos a disposición de este proceso y en rechazar estos grupos minoritarios violentistas que quieran quizás que esto no resulte, porque ahí debería haber un consenso, una unidad y que sea bastante firme y categórico, porque de lo contrario, y de hecho podría ocurrir que haya como una especie de silencio o que haya o que los mismos actores políticos no deslegitimen inmediatamente estos actos. Yo creo que ahí deberíamos unirnos, independiente de los colores políticos, para evitar que cualquier tipo de violencia se prime o trate de amedrentar este proceso. Sí, desde ese punto de vista, yo tengo la impresión que buena parte de la expectativa va a tener su clímax, sin duda, en la elección misma, digamos. A ver finalmente cómo se va a componer este grupo de 155 constituyentes. Hoy día, y yo tengo en este programa una sección especial ad hoc presentando candidatos constituyentes todos los días. Hay un número pero variado que en general todos muestran una disposición de conversación, de diálogo bastante interesante, pero no cabe la menor duda que una vez que estén elegidos las personas de la Convención Constitucional, bueno, son personas que tienen afinidades unos con determinados grupos, con otros grupos, algunos habrán que, y lo han planteado directamente, digamos, que creen que hay que ir a ganar la Convención Constitucional para generar un quórum suficiente para que no cambien aquello que no quieren que cambie, o al revés, quieren generar la cantidad suficiente para que el quórum sea tan alto que no se pueda oponer a lo que quieren implementar. Y por lo tanto tú vas a ver de alguna manera el resultado final una vez que la Constitución sea elegida. Sí, yo creo que ahí tienes un punto y quizá hay que decirlo. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho este pacto con el Partido Republicano por parte de Chile Vamos y sobre todo por partidos como Evópoli, que de alguna manera tendían a tener un discurso más bien liberal o más demócrata, liberal. Y yo creo que ahí hay una complicación, porque en el fondo entran a una lista personas que claramente no quieren cambiar el statu quo, o se genera este problema de que entra Tere Marinovich en la Distrito 10. Entonces, yo creo que ahí quizás a mi humilde modo de entender las cosas, porque la verdad es que yo no soy nadie para criticar o no las decisiones políticas de un sector, pero creo que ahí se cometió un error en el sentido de que al tener esta unidad por un tema como de estrategia electoral, finalmente acá estamos hablando de un proceso que es muy ideológico, que es muy de visión de país, de cómo queremos construir nuestra historia en los próximos años. Entonces, sí era importante tener cierta consistencia de visiones, de miradas, creo.
Sí. Bueno, pero al final, esto, una vez más, las estrategias y tácticas que se usan en política en general para generar este tipo de elecciones en este caso constituyente, a veces necesitas tú aceptar cosas que normalmente no tolerarías tan fácilmente. De hecho, eso es, por ejemplo, buena parte de lo que ha pasado en un montón de situaciones. En el plebiscito 1988 había sectores de la izquierda que estaban totalmente en contra de eso porque advertían que tenía que ser una trampa, no podían concebir que efectivamente la dictadura dejara ganar a la oposición. Y finalmente se fueron convenciendo más bien más tarde. Al principio se resistieron. Finalmente llamaron a que sus militantes actuaran a través de su conciencia y no por órdenes de partido, y finalmente se gana. Pero muchas de las cosas que, por ejemplo, después se empezaron a tramitar, las primeras reformas, los primeros pactos que hubo con la coalición gobernante, muchos encontraban que eran muy pocas las cosas que profundizaban en problemas serios y que se dejaban muchas cosas del pasado dictatorial iguales, y aún así hubo una resistencia bastante baja, porque se entendía que lo primero era lo primero. En ese caso era salir de la dictadura. Y en este caso particular yo creo que lo ha entendido mejor Chile Vamos que la oposición, por lo menos en términos de que aquí Chile Vamos entiende que la Convención Constitucional es una amenaza feroz en términos Claro. de lo que se valora mucho ahí, y por lo tanto hay que tener una muy buena representación en esa instancia. Y si es que eso implica, como lo planteó, no me acuerdo quién fue, que dijo que había que, bueno, a veces hay que comerse los sapos. Blumel fue, sí. Gonzalo Blumel, claro. Ellos tácticamente consiguieron por lo menos un acuerdo que eventualmente les puede dar una posibilidad de defender a aquellos que no quieran. Pues es que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, uno puede hacer estrategias electorales que tienen que ver con el pragmatismo, y eso es parte de la política también, yo no voy en eso, pero lo que me pasa es que hay cierta inconsistencia de ciertos sectores de la derecha que incluso votaron por el apruebo y que de alguna manera aceptan este pacto que al final tiene que ver con una visión distinta a la que ellos mismos han dicho o han querido impulsar, y ahí es donde me genera la inconsistencia, no porque uno pueda o no hacer una estrategia electoral, sino porque las distintas visiones, en el fondo. Eso. Sí, estoy de acuerdo que va a haber mucho factor ideológico entre medio, y ahí va a ser interesante ver cómo se responde. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Jorge, Ignacia, cuídense, nos vemos la próxima semana. Abrazo. Muchas gracias, abrazo a los dos, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.